ya lo comentabas tú en la mañana. Vamos a hablar del conflicto en Palestina, del llamado de José Antonio Kast con Netanyahu, y para eso presentemos a nuestros panelistas, ¿te parece? Sí, es muy relevante esto porque el genocidio que está ocurriendo en Gaza, en Medio Oriente, por parte de Israel y la política exterior de Netanyahu, vuelve a ser noticia acá en Chile también porque el presidente electo José Antonio Kast tuvo un diálogo telefónico, bueno, y la comunidad palestina de Chile manifestó su preocupación, pero anteriormente lo había saludado públicamente. Entonces queremos entender también cómo la geopolítica de nuestro futuro gobierno va a estar relacionado con ese tema. También entender lo que la comunidad palestina en nuestro país y la comunidad judía también acá en Chile y el resto del mundo se va a pronunciar al respecto. Como contraste, ayer el Gabriel Boric se reunió con parte de la comunidad palestina. Queremos profundizar en la controversia y para eso tenemos de invitada a la periodista Yasna Musa, que escribió el libro Palestina Infinita, que ha reporteado este tema también, que es de origen palestino y que tiene una mirada profunda, in situ y de larga data para entender lo que está pasando allá. Yasna, bienvenida a turno. Gracias, Sebastián. Gracias por la invitación. Bienvenida, Yasna. Gracias, Fernanda. Y también quiero saludar a mi amigo, que hace tiempo no lo teníamos acá, es un gusto tenerlo, historiador, podcaster, Historias Felices y Tristes de Occidente, disponible en Spotify, siempre analizando la historia y la perspectiva de lo que pasa en el mundo actual. Quiero pedir un aplauso también para él. Disculpa, Jazz, por no haberlo pedido para ti, te lo voy a regalar de nuevo. De hecho, va para los dos. Para Dionis Rivadeneira, que también ¡bravo! Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos, chiquillos. Bueno, tenemos que hablar de este tema porque la política exterior volvió al centro del debate tras el triunfo de José Antonio Kast, lo estábamos diciendo en la mañana, luego de que la comunidad palestina de Chile lo saludara públicamente y días después expresara su preocupación por su diálogo telefónico con Benjamín Netanyahu. Las felicitaciones desde Israel contrastaron con el historial crítico del gobierno de Gabriel Boric hacia Tel Aviv y detonaron tensiones diplomáticas e internas. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué estamos viviendo? Dale, Yasna. Me preguntaron a mí. Sí, ¿qué está pasando? Vamos por partes. Yasna Musa. Bueno, yo creo que está pasando lo que está ocurriendo a nivel global, ¿no? De este giro mundial hacia la extrema derecha, en donde se van quitando las máscaras o algunas que ya se conocían se van profundizando y se va mostrando cuál es la tendencia y cuál va a ser probablemente la línea de política internacional que va a tener Kast los próximos 4 años, bastante diferente a lo que pasó con Boric estos últimos 4 años. Y creo que, bueno, el saludo también, el hecho de haber ido a saludar a Milei ayer mismo, ¿no? Que también es un personaje que en este tema de Gaza ha tenido una opinión bastante controversial, se reunió con Netanyahu, le ha dado su respaldo, ha aparecido ahí bastante en las noticias, siempre respaldando lo que hace Israel. Creo que esto es parte de esta escena performática que tienen estos líderes de la extrema derecha y que va muy en la línea de Trump y muy en la línea de los países de Occidente que siempre han apoyado y no han criticado lo que ha hecho Israel, sobre todo con respecto al genocidio en Gaza. Sobre todo en estos últimos 3 años, ¿no? Es una pena que encuentro que para mí es muy penoso que lo primero, digamos, que se haga al resultar ser presidente electo sea una llamada telefónica con una persona que está con un mandato de arresto del sistema judicial internacional como un criminal de guerra yugoslavo o africano. O sea, es de esto lo que estamos hablando. Los ministros del gobierno israelí, en especial Smotrich y Ben-Gvir, son criminales internacionales. Y Netanyahu tiene un mandato de arresto por crímenes de lesa humanidad y nuestro presidente electo sale conversando con él. Yo soy más de la vieja escuela. Yo, si hubiese sido Kast, habría evitado que la noticia saliera a la luz, porque si tengo una postura geopolítica respecto a Israel y al conflicto en la región, tengo derecho a tener la postura que quiera. Bueno, lo dije y también tengo, ¿no?, que tener la conciencia y el buen gusto de que esa cosa no salga por un tema de responsabilidad.
Pero que sea el primer acto lo encuentro muy penoso. Y que haya ido a Argentina, bueno. Si uno ve cómo se han, digamos, distribuido las votaciones de las últimas sesiones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, uno puede notar con bastante desaliento y desazón el aislamiento que tienen Israel, Argentina y Estados Unidos con respecto a este tema, incluso con la hipocresía de los países europeos que finalmente han tomado acción, ¿no? O sea, Gran Bretaña, Francia son países que reconocieron oficialmente el Estado de Palestina. Italia se sigue absteniendo, es una vergüenza para mí, siendo que es mi país adoptivo. Pero ha cambiado, ¿no? Para mejor, para mucho mejor. Francia y Gran Bretaña son países importantes, son países nucleares, son países que tienen presencia en el Consejo de Seguridad de la ONU de manera permanente, ¿ya? Pero es muy penoso para nosotros ver esto. Es muy penoso. Y es algo que se podía evitar también, ¿no? Eso creo yo. Eso como chileno, eso como persona que vota acá y que vive acá. Eso creo. Oigan, Adriano, tú recién decías como que eras más de la vieja escuela, que habrías evitado que esto se supiera. Sí. Pero entonces preguntarle a ustedes dos, quizás siendo los primeros días de presidente electo, que ya dio estas señales, digamos, que uno no puede mirar para el lado, que es recibir el llamado de Netanyahu, ir a Argentina con la motosierra, Milei, quizás no quiere evitarlo y ese es el mensaje de decir, soy, esto es lo que viene, o sea, no sé qué piensan, quizás esa va a ser la tónica del próximo gobierno y lo quiere dejar claro en estos primeros días. Sí, yo creo que sí, yo creo que acá no hay improvisación, creo que esto es parte de su propuesta desde el inicio, lo que han sido sus declaraciones, incluso cuando estaba preocupado de ganar más votos y poder convencer a los indecisos, siempre dejó muy en claro cuál era su postura con respecto al tema. Y creo que sumando a lo que dice Adriano con respecto a las posiciones de los países, incluso occidentales y todo, no podemos olvidar que el genocidio sigue en curso. Y ese es un tema súper importante porque desapareció de la agenda. Se firmó el tratado, el acuerdo por la paz, supuestamente un alto el fuego, pero siguen matando a palestinos, sigue la ocupación, sigue la colonización, se sigue avanzando en Cisjordania. Hoy veía una noticia terrible de que se acaba de anunciar la creación de un nuevo muro para dividir Cisjordania, que ya está dividido, que ya es como un queso gruyère que tiene un montón de batustanes repartidos en toda Cisjordania. Ahora se anunció la creación de un muro de norte a sur de 500 kilómetros y esto continúa, pero desapareció de la agenda mundial. O sea, se asume que ya se entró en una etapa, ¿no?, de paz y los palestinos están muriendo por acción directa de Israel o por consecuencia de lo que fueron los últimos 2 años de genocidio, porque en este minuto están pasando un invierno terrible, con lluvia, sus carpas se están inundando, no tienen a dónde ir, ya han muerto más de 15 personas producto del mal tiempo, los niños siguen con hambre. Entonces no se está además regularizando, normalizando relaciones con un Estado que pasó, dejó atrás una guerra, sino que es, como decías bien tú, es un criminal que todavía tiene una orden internacional, pero además continúa, ¿no? Y eso me parece muy grave y me parece que es también una señal inequívoca de cómo va a ser el gobierno de Kast. Yana, quiero profundizar, mezclando un poco lo que está pasando en Chile con lo que tú comentas, que tú documentas muy bien en tu libro Palestina Infinita, donde en terreno recorriste el horror, el exilio, la destrucción de un pueblo que se está llevando a cabo, porque la comunidad palestina en Chile saludó al presidente José Antonio Kast, y pasan un día, pasan horas, está el llamado a Benjamín Netanyahu, y lo repito, tú que eres parte de la comunidad palestina, que eres chilena palestina, ¿cómo tomaste eso y cuál es la conversación en la interna, acá en Chile en particular, pero en otras partes del mundo? Sí, yo creo que es importante diferenciar que hay una institución que se llama Comunidad Palestina, ¿no?, como nombre propio, con mayúsculas, que no tiene nada que ver con la comunidad palestina, digamos, como que nos aglutina a todos como miembros de descendientes o palestinos directos que habitamos en Chile, ¿no? Esa comunidad palestina que maneja redes sociales, que es la que, bueno, publicó este saludo protocolar, que por un lado me parece entendible de parte de una institución que siempre ha mantenido un lazo con los sucesivos gobiernos, sean de derecha o de izquierda, siempre ha tenido una relación cordial y Chile siempre ha tenido una postura también muy clara respecto a Palestina. Me parece entendible que haya quizás saludado la elección, ¿no? Pero
Me parece preocupante que antes no se haya pronunciado cuando el candidato evidentemente tiene una postura sionista o cercana a Israel, donde nunca ha condenado los crímenes de lesa humanidad, donde nunca se manifestó llamando al genocidio como genocidio. Y esa comunidad palestina que tiene el control, digamos, de estas redes sociales y que es la que tiene una directiva, es un grupo cerrado que está compuesto por personas que no representan a toda la comunidad ni a todas las organizaciones. No hay votaciones nacionales en que llamen a la comunidad a votar. Yo nunca lo he elegido, conozco a personas, yo no soy parte de ningún grupo, de ningún colectivo, que existen varios, pero a esas personas que están en estos colectivos nunca los han llamado tampoco a participar y a sumarse, sino que es un grupo cerrado. Antiguamente era una federación. Esa federación sí tenía una elección nacional donde los miembros de la comunidad palestina de todo Chile participaban en elecciones nacionales, tenían delegados, tenían representantes y era un espacio democrático donde este tipo de decisiones, por ejemplo, se votaban, ¿no? Acá no, es un grupo que participa y que funciona en el Club Palestino, que es un club social de la élite palestina, en donde entre cuatro paredes toman esas decisiones, no le consultan a nadie y ellos tienen... me imagino sus propios intereses o su propio protocolo y agenda. Entonces, yo publico un post después de esto para aclarar que la gente no se confunda, porque no es que los palestinos de Chile están siendo representados por ese espacio y tampoco podemos decir, como muchas veces la gente cree, ¿no? que la comunidad palestina es una sola o es heterogénea. No, como toda comunidad y como toda sociedad es muy diversa. Hay gente desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Hay gente que defendió la democracia en Chile, que luchó en contra de la dictadura, que ha denunciado siempre la violación a los derechos humanos y que entiende esta defensa como algo general, no como algo que tenga que ver con ser descendiente o no de palestinos. Y bueno, yo creo que también hay un tema de clase evidente, ¿no? O sea, yo creo que probablemente un chileno de clase trabajadora se parece mucho más a un palestino de clase trabajadora que un palestino empresario que vive en Chile a un palestino de clase trabajadora, ¿no? Creo que... Una pregunta, la comunidad palestina en minúscula, no la comunidad palestina como organización, ¿es más cuica acá en Chile? Hay de todo, realmente hay de todo. Lo que pasa es que yo creo que siempre se ha resaltado esa parte de la comunidad, que por supuesto es una parte que tiene mucha influencia. Mira, tiene una historia tan larga la comunidad palestina en Chile, más de 100 años, que es demasiado diversa, heterogénea, está presente en muchas áreas, desde las artes, la cultura, la política. Entonces yo creo que no podríamos encasillarlo como solo un perfil, así como tampoco podemos encasillar, por ejemplo, a que todos los judíos se sientan representados por lo que dice la comunidad judía en Chile, que apoya a Israel. Y yo conozco muchos judíos en Chile que son antisionistas y que condenan profundamente lo que ha hecho Israel, ¿no? Entonces lo que pasa es que muchas veces estas comunidades hablan en nombre de supuestamente toda la comunidad en su conjunto, pero no es así. Yo creo que es importante destacar que hay muchas personas que se sintieron muy dolidas con esta elección de Kast, que necesitaban ver reflejado eso en la comunidad, quizá una manifestación más clara y más profunda de condena a los dichos de José Antonio Kast y a lo que él proponía como parte de su política. Estoy de acuerdo, y creo que también los agarraron un poco en contragolpe, ¿no? Porque uno, obviamente, es un presidente democráticamente electo, sale electo este presidente, toda la colectividad lo saluda porque va a ser el futuro presidente, ¿no? Esto que nos envidian tanto desde América Latina, que respetamos las elecciones y que todo sale tan rápido y tan ordenadito. Y claro, lo primero que hace esta persona es llamar al criminal internacional buscado por las policías de 200 países. De nuevo, se puede rectificar. Yo supongo que las organizaciones pueden rectificar un error si es que lo cometen, y si la comunidad palestina con mayúscula, la organización, digamos, saludó a un presidente sionista que apoya la masacre de niños y de seres humanos hace 2 años en un país ajeno, se puede rectificar la comunidad palestina. O sea, de hecho, parece que se juntaron con el presidente ahora, Gabriel Boric, y advirtieron que este tipo de gesto del llamado de José Antonio Kast estaría dañando el prestigio internacional de Chile construido sobre el multilateralismo. Supongo que a eso Adriano se refiere con rectificar. Por ejemplo. Porque también dijeron
que Netanyahu estaba requerido por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y que cualquier acercamiento político sería un quiebre explícito con la tradición diplomática chilena. Eso dijeron el presidente de la Comunidad Palestina cuando se juntó con Boric. Netanyahu no puede entrar a Chile. Si Netanyahu aterriza en Chile, Netanyahu tiene que ser puesto en la cárcel y entregado después a la Interpol, que lo lleva a otra cárcel donde se va a quedar encerrado 30 años esperando su juicio. Porque ese es el destino que le toca a los criminales de guerra. Cuando viajó a Estados Unidos, a la Asamblea General de la ONU, sobrevoló, o sea, evitó sobrevolar por países donde está perseguido internacionalmente. Como... Claro, porque después se te ponen al lado los F-18, eso que les compramos a los gringos nosotros, y te bajan el avión. Y te obligan a aterrizar. Así que sucede. ¿Qué está pasando? Porque bien lo decía Yasna, y pareciera que en el horror, cuando es cotidiano, pasa a ser parte del paisaje y deja de ser noticia. ¿Qué está pasando en Gaza, en Medio Oriente, en Israel mismo, que sigue con ataques terrestres, aéreos y marítimos, sigue con un bloqueo? Porque el 7 de octubre del 2023 fue hace más de 2 años, el genocidio no se ha detenido y las noticias dejaron de estar porque... Cuando es cotidiano lo mismo, deja de ser noticia, porque es parte del paisaje. ¿Cuál es el momento actual luego del alto al fuego anunciado por Netanyahu? Sí, mira, como les decía antes, esto no ha parado y es una constante desde hace 78 años, ¿no? A mí me gusta siempre hablar que esto comenzó con la ocupación y no al revés. La ocupación comienza el año 48, antes incluso comienza la limpieza étnica, y desde que eso ocurre... Israel ha cometido actos genocidas o genocidio directamente con mayor o menor intensidad, pero eso no quiere decir que haya cesado sus crímenes en territorio palestino. Y así como estos 2 últimos años de genocidio fue muy intenso y lo vimos como con este ataque por aire, mar y tierra, antes de eso, durante años tuvo un bloqueo, la construcción de asentamientos en territorio ocupado, y ha ido dejando a los palestinos en esta especie de asfixia colectiva, tanto en Gaza como en Cisjordania. Y durante los 2 años de genocidio, todo el tiempo, por supuesto, porque era lo grave y lo urgente y lo masivo, veíamos lo que pasaba en Gaza. Sin embargo, en Cisjordania continuaba el acoso, que es algo muy tremendo, porque cuesta desde acá imaginarlo, pero comúnmente pasa que los colonos que viven en estos asentamientos ilegales alrededor de las aldeas palestinas bajan a atacar a los palestinos y llegan los militares israelíes no para defender a los palestinos que están siendo atacados, sino que para prestarle defensa a esos colonos ilegales, que son ciudadanos de otras partes del mundo que se han ido a vivir allá a ocupar territorio. Y eso se ha intensificado. Han habido, creo que más de cerca de 1000 asesinatos en estos 2 años de genocidio en Gaza, aparte en Cisjordania. No se hace de la manera en que hemos visto las imágenes de Gaza con bombardeos masivos y lo demás, pero sí se hace de manera muy específica, además con muchos arrestos que son arrestos administrativos, en donde una persona puede pasar años en las cárceles sin que nunca se les hay un juicio, se les condene, se les diga por qué están ahí. Y eso ha seguido ocurriendo incluso después del 10 de octubre, cuando se firmó este alto el fuego, en donde además todas las veces que se ha violado ha sido por parte de Israel, que no solo ha seguido bombardeando Gaza, sino que también Líbano, ¿no? Y eso es algo fuerte también, porque... y Siria también. Y Siria también, ¿no? Y ahora este trazo que quiere realizar, esta especie de nuevo muro desde el norte al sur, se supone que iría desde el sur de los Altos del Golán, que es territorio ocupado sirio, ¿no?, hasta el sur, cuando ya tiene un muro de 700 kilómetros de largo, que es un muro del apartheid que va dividiendo el territorio palestino. Y cuando uno está allá es muy impresionante porque el muro es como 8 veces más grande que uno, y los palestinos han tenido que elegir si se quedan a un lado o al otro, si se quedan con el territorio que cultivan o con sus casas, si los niños van a la escuela a la que siempre fueron o se las arreglan. Y eso se ha ido profundizando. Y el silencio de Occidente obviamente ayuda a todo esto, ¿no?, a que se siga cometiendo este genocidio silencioso cuando no es tan escandaloso como lo que hemos visto en los últimos años. Y lamentablemente los muertos siguen aumentando y tampoco los palestinos han tenido tiempo para poder reconstruirse, sanarse. Estamos hablando del país que tiene la mayor cantidad de niños mutilados en el mundo. Niños que todavía no tienen acceso a salud, a curaciones, a poder rehabilitarse.
y sigue permanentemente, y de un día para otro desapareció. El algoritmo ya no nos muestra nada de lo que está pasando en Gaza, o muy poco, ¿no? O sea, a ver, el conflicto bajó de intensidad desde que se firmó la tregua. Ya, que las treguas no son ni la paz, ni la Pax, ni ninguna de estas cosas. Las treguas, son interrupciones de las hostilidades. Ya se interrumpieron las hostilidades podrían retomar en cualquier minuto esta tregua no fuera respetada. Ese es, digamos, el vínculo legal que existe con la palabra tregua. Claramente el conflicto bajó de intensidad, eso no significa que dejó de ser en Cisjordania. En Cisjordania la situación es gravísima, pero es gravísima hace 15 años, 20 años ya. Va a ser imposible que los palestinos retomen los territorios ocupados en Cisjordania por los colonos. Los colonos israelíes creo que ya son más de 1 millón. Más de 1 millón. Son más de 700.000, sí. Son 300.000 familias. No las podéis sacar de ahí. Con una guerra las podéis sacar. Bombardearlos y echarlos exactamente como están haciendo los israelíes en Gaza con los palestinos. Ahora viene la parte cobarde, que es la que me toca a mí. Digamos que los israelíes no van a volver a soltar la zona sur, la zona meridional de Gaza. Si ustedes ven un mapa de Gaza ahora de la ocupación israelí alrededor de la ciudad de Gaza, de la franja, van a notar que se hizo un perímetro. Hay un perímetro militar alrededor de Gaza en este minuto, además, que es algo que tiene que ver con la tregua que se firmó. Y se supone que los israelíes van a empezar a retirarse en algún minuto, ¿no? Y eso es mentira. Los israelíes nunca se van a retirar, sobre todo de la parte meridional. La parte norte de Gaza está viendo nacer, por lo que tengo entendido yo, varias milicias que no están a favor de Hamas. Hay una cosa que se llama la milicia del pueblo, nacieron varias, que son fuerzas armadas, son fuerzas policiales en este momento, están cumpliendo un rol policial. Y los israelíes han estado financiando estas milicias, que es difícil entender de qué proveniencia tengan. Se dice que no son ni siquiera palestinos, que son mercenarios, agrupaciones, gente peligrosa, gente armada, que se supone va a hacerle oposición a Hamas. ¿Por qué? Porque ahora viene la segunda fase de la tregua, después de la primera. Y la segunda fase incluye el desarmo de Hamas y la introducción para las tareas policiales que está cumpliendo Hamas en este minuto y estas otras agrupaciones de una fuerza internacional. Y nadie sabe bien cuál va a ser esta fuerza internacional. Los turcos se propusieron, los israelíes les dijeron que no, porque el enemigo de la región de Israel, aparte de Irán, es Turquía. Turquía es un país imperial. Los norteamericanos no quieren meterse. Los norteamericanos están haciendo lo opuesto que querer meterse. Están tratando de desvincularse de la región. Por eso le dejaron el cheque en blanco a los israelíes para que hicieran lo que quisieran. Porque, como decía bien Yasna, no han bombardeado solo Palestina, bombardearon Palestina, incluso Egipto, bombardearon Siria, bombardearon Líbano, bombardearon Irán. Yemen llevan. ¿Ok? Entonces, digamos que los gringos no quieren meter soldados, no quieren implicarse en la región. ¿Y quién se va a hacer cargo de Gaza? El otro día estaba conversando con un amigo que me decía, ay, pero los israelíes deberían anexar Gaza. Pero ¿cómo se te ocurre que los israelíes quieren anexar Gaza? ¿Crees que los israelíes quieren 2,5 millones de ciudadanos de etnia árabe en su país con derechos electorales? Entonces eso es exactamente lo opuesto que están tratando de hacer. Ya tienen 2 millones de árabes metidos en el Estado de Israel, que son ciudadanos israelíes, que no se despojaron de su ropa para ir a ayudar a los palestinos. Porque la verdad es que los palestinos, o sea, esto de la solidaridad árabe es una cosa instrumental, ¿ya? Ningún país árabe apoya la creación de un Estado de Palestina ahí. Esa es la verdad. Y esto es algo que, digamos, tenemos que empezar a asumir. Y esto por distintos motivos. Y cada país árabe tiene su motivo, porque el árabe es un idioma. Y dentro de este mundo árabe donde se habla árabe hay cientos y cientos de tribus, de etnias y de intereses y de poder político distribuido en toda la región donde los árabes viven y donde se lee el Corán. Entonces, las cosas no son tan simples, ¿no? Ojalá lo fueran. Ahora, lo que está pasando en Cisjordania es actividad policial por parte de Israel que ha dejado, el gobierno israelí ha dejado que ciudadanos que no son israelíes lleguen a ocupar este territorio. Imagínense que es que yo no me logro imaginar dónde más ha pasado algo así. ¿Tú sabes dónde más allá, no? ¿Podrías iluminar eso? No. O sea, a ese nivel no. De hecho, hoy estaba leyendo que en Jerusalén que es el lado palestino, que ha sido históricamente el lado árabe, quieren crear 800.000 viviendas para
ciudadanos paracolonos, ¿no? Y eso significa aún ocupar mucho más, que está en contra del derecho internacional, absolutamente, lo viola por todos lados, ¿no? Y es que todo lo que hace Israel desde su creación es ilegal. Partiendo por ahí, esa es la base, ¿no? Y es importante entender eso porque desde el día 1 Israel no ha considerado ni las resoluciones del organismo que lo creó, que fue Naciones Unidas, no ha respetado el derecho internacional, y eso nunca ha tenido un costo. Y por eso, uniéndolo nuevamente ahí con Chile y con Kast, a mí me preocupa porque normalizar las relaciones con un Estado que jamás en la vida ha respetado el derecho internacional y es capaz de cometer estos crímenes, estamos corriendo la barrera de lo que se considera aceptable o no en la humanidad, ¿no? ¿Qué le estamos diciendo a la sociedad cuando somos capaces de negociar con un Estado y normalizar relaciones con un Estado que tiene ese nivel de prontuario, un prontuario delictual a nivel mundial? Yo creo que se está moviendo la frontera de lo que es legalmente permitido. Se está moviendo eso se mueve. Eso varía. Pero eso va a tener, yo sé que es muy naif la pregunta que siempre yo trato de... El Adrián sabe, así como, bueno, necesito esperanza. Acá están preguntando, por ejemplo, ¿qué pasa con los juicios internos a Netanyahu? Porque todo el mundo sabe que está requerido por la Corte Internacional, que ha cometido crímenes de guerra. Uno dice, ¿qué pasa? Que no lo apresan, lo que dices tú. ¿Qué pasa? Que estamos teniendo explícitamente telefonazos amigables con una persona así. ¿Por qué alguien no...? O sea, ¿cómo va a pasar? ¿Existe la posibilidad que lo tomen preso? ¿Que algo baje? Me imagino que Netanyahu no está solo. Por acá supieran que él es el más blando. O sea, ¿cuál es el siguiente paso que se espera para este conflicto? Tomando en cuenta la relación de Chile también y el presidente electo. Hay una pregunta muy difícil. Yo paso por distintas etapas, ¿no? Por momentos trato de encontrar optimismo en algunas señales, sobre todo de la sociedad civil, de las muestras de solidaridad, pero luego veo estas señales más diplomáticas, oficiales, y digo, avanzamos un paso y retrocedemos 5 todo el tiempo, ¿no? Y con respecto a lo de Netanyahu, bueno, Netanyahu está siendo perseguido por la justicia interna de Israel por temas de corrupción. Malversación. Sí, como siempre los genocidas, tiranos, ¿no? Muchas veces la gente los condena más porque son ladrones que porque son asesinos. Lo vivimos como experiencia propia acá en Chile, ¿no? Mucha gente de derecha solo salió a condenar a Pinochet cuando supo que era ladrón. No les bastaba con saber que había sido un violador de los derechos humanos. Y entonces allá pasó lo mismo y parte de los críticos de Netanyahu y de su gobierno han dicho que claramente como parte de su estrategia también ha sido alargar el genocidio y esta última invasión para poder evadir la justicia interna por temas de corrupción, porque si no ya estaría preso, ¿no? Sí. Tiene antecedentes suficientes para estar preso. Entonces cada vez que venía una nueva etapa del juicio en su contra por temas de malversación de fondos, él alargaba el genocidio. Incluso hubo un minuto en que las propias fuerzas armadas israelíes estaban diciendo, oye, estamos agotados, hay mucha gente que se está suicidando dentro del ejército, esto no da para más, y estaban acusando a Netanyahu y a todos sus ministros y gobiernos de estar extendiendo más de lo posible esto con tal de evadir el evidente juicio interno que venía. Entonces, es un tipo que está siendo perseguido interna y externamente por razones distintas, pero que, como vemos, la impunidad sigue reinando en este escenario. Yo creo que el anhelo sería que estuviese haciendo esta masacre invisible e inhumana para salvarse de los juicios y no por convicciones, ¿no? Sería más sano, ¿o no? No lo sé, la verdad es que no lo sé. Yo le tengo más miedo a las convicciones que pueden llevar a algo así que, digamos, el oportunismo que podría haber. Yo creo que Netanyahu hace rato que podría haber. Yo creo que Netanyahu tiene esas convicciones entre una úlcera y un cálculo, ¿no? Hace 20, 30 años ya tenía un rol importante en la ocupación y en el exterminio de palestinos y no estaba siendo perseguido en ese minuto por nadie. Y siempre ha hablado de los palestinos como seres inferiores, sí. Los ha tratado como animales, ha estado de acuerdo con la anexión del territorio. O sea, no ha cambiado nada, con la diferencia de que ahora encontró el escenario perfecto y las alianzas perfectas para profundizar lo que él siempre quiso, que es tener el gran Israel. ¿No? Y, al parecer ahora también tiene un aliado en Chile, que eso es lo más preocupante también a quienes estamos acá y vemos el horror desde acá con horror, valga la redundancia. Es que parece que el presidente electo ha tenido por costumbre ser amigo de criminales y
personas, ¿no? Condenadas por crímenes de lesa humanidad. Ha ido a visitar a Krasnov y así, ¿no? ¿no? Creo que sea algo nuevo para nosotros. Habló con desenvoltura de la liberación de uno que tiene 900 años de condena, no sé cuánto. Más de 1000. Más de 1000. No, ya, ok. Miguel O sea, Krasnov. es un problema, igual que el presidente esté hablando de un condenado de 1000 años. Es un problema. Oye, yo para poner algunos datos, bueno, y agradecerle. Bueno, aquí está preguntando quiénes son los invitados, que no tenemos todavía GC superior para poner. Bueno, estamos con Yasna Musa, periodista chilena-palestina, autora de Palestina Infinita, una gran crónica que permite entender lo que está pasando. Y bueno, con Adriano Rivadeneira, historiador, podcaster, creador de Historias Felices y Tristes de Occidente, que pueden encontrar en Spotify. Bueno, hay unos datos que están en tu libro, Yasna. Bueno, que son datos muy relevantes para entender, pero el 90% de los habitantes de Gaza han sido desplazados en los últimos 15 meses. 60% destruidos del territorio, pero este que es muy humano, es muy cuático, permítanme ocupar ese chilenismo, y también descorazonador. 96% de los niños de Gaza sienten que su muerte es inminente. O sea, no solo la destrucción material, la destrucción política, la destrucción social, sino también la destrucción humana del alma interna, de saber que si eres niño y es ahí te vas a morir. Es la certeza que tienes. Sí. Le han disparado deliberadamente a los menores. Eso ha sido deliberado por parte de la IDF. Yo no creo que sea una casualidad que la mitad de los muertos, heridos y mutilados sean niños. Tiene que ver con la demografía también de Gaza. En Gaza hay la edad media de Gaza es súper baja. Es algo a lo que nosotros no estamos acostumbrados. Aquí en Chile es alrededor de los 31, 32 años. En Irán es de 21. Las realidades árabes, las realidades persas, las realidades de Oriente Medio tienen una edad media súper baja. Entonces es normal, como dije en la premisa, voy a ser el cobarde yo, es normal que la mayoría de los muertos sean los niños, sean menores de edad. Pero fue deliberado. Y fue deliberado, y desde que empezó la tregua ha habido 300 muertos, y el otro día vi la foto de los 2 niños de 11 y 9 años que fueron asesinados deliberadamente por la IDF, y cuando le fueron a preguntar al ministro, a este cerdo de Ben Gvir, dijo que eran terroristas. Recordemos a la chica que inspiró la película, que ahora está, que fue producida por Joaquín Phoenix, y no me acuerdo el nombre ahora mismo, pero que es la historia de una niña de 5 años que estaba en Cisjordania herida. Pidieron que llegara la ambulancia, y está la grabación de cuando ella pide ayuda y deliberadamente la asesinan, ¿no? Sí. Y asesinan a todos los miembros. Entonces yo creo que sí, es parte de la política. La voz de Jaime. La voz de Jaime. Es política de Estado en Israel. Por eso es lamentable. Bueno, aquí cabe decir otra cosa en un sentido optimista. ¿Okay? No hay nadie en el mundo que esté tan aislado como Israel, Estados Unidos y Argentina en este minuto. Ahora nos agregamos nosotros. Vamos a estar en el club de los aislados. Los países que apoyan deliberadamente a Israel en Naciones Unidas, en relaciones internacionales, son de verdad súper pocos. O sea, son Hungría. O sea, los países que no van a arrestar a Netanyahu, si es que baja del avión, son Argentina, en este minuto Chile, Estados Unidos, algunas partes de Estados Unidos, no todos, porque los presidentes de Estados Unidos no tienen poder absoluto, tienen un poder súper relativo. Y Argentina no puede ir a otro lado. No puede ir a Rusia, por ejemplo, no puede ir a China, no puede ir a Marruecos, esta gente. Y vamos a estar en el club de los aislados, lo cual es una pena. Y no porque es lindo estar con todos los países del mundo. Yo trato de no poner una carga moral sobre los discursos políticos en general. Pero para la posición política de Chile en el extranjero es estúpido. Es una estúpida estrategia la de estar aislados en Naciones Unidas, siendo que quieres, que aspiras a tener el presidente de las Naciones Unidas, una persona de tus instituciones, además. Encuentro que es una muy mala oportunidad, y eso evidencia también una súper poca experiencia en política por parte del nuevo presidente que va a haber aquí. Poqueza humana también, poqueza valórica, por supuesto, pero tengo la impresión de que lo que representa Kast en Chile venga de un lugar donde los valores no son tan importantes, y donde la moral no es tan importante, y donde uno puede saltarse ciertos paradigmas y dormir tranquilamente en la noche, ¿no? Siendo una persona de la institución. Yasna Musa y Adriano Rivadeneira esta mañana en Turno en Vivo, hablando de lo que se viene, lo que está pasando con el conflicto en Gaza, chicos. Tenemos que ir despidiéndolos, agradecer este panel, la gente está muy agradecida también, por eso preguntaban tanto sus nombres, les mandan muchos saludos. Ahí estamos viendo
Yasna, tu libro, cuéntale a la gente dónde lo puede adquirir. Bueno, lo puede adquirir en todas las librerías de Arica Punta Arenas, también por plataformas digitales, para no hacer publicidad ninguna en especial, pero lo pueden googlear y ahí van a encontrar cómo comprarlo online, o si no, en cualquier librería desde Editorial Planeta, del sello Ariel. ¿Y qué vamos a encontrar en Palestina Infinita cuando lo abramos y lo leamos? Son 10 crónicas desde una perspectiva humana, contando historias humanas de cómo los palestinos y palestinas en el mundo están atravesados por la ocupación desde el inicio de su existencia, de la existencia de quienes aparecen en el libro, porque Palestina es mucho más antigua que eso. Y son historias tanto de la diáspora palestina, de los palestinos repartidos en el mundo, he estado en distintos lados reporteando sus historias, también en Palestina misma, en los países vecinos, en los campos de refugiados de Siria, Jordania, Líbano y Egipto. Y también hay algunas historias que tienen que ver con la comunidad palestina en Chile, con la comunidad con minúscula, con esa diversidad, con quienes componen este grupo humano, e incluso hasta hay una historia ahí de Palestino, el club de fútbol. Así que es bastante variado y a través de esas historias humanas voy contando, bueno, lo que significa el despojo, el retorno y lo que es la historia y la cultura palestina también. Así adquiéranlo, aprovechando también estas épocas donde hay regalos para gente. Yo creo que una lectura para entender lo que está pasando con una mirada humana es relevante, así que muchas gracias, Yasna, por venir esta mañana. Y Adriano, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde te escuchamos? ¿Dónde te seguimos? A mí me encuentran en Adriano-Rivadeneira en Instagram y en Spotify, Historia Feliz y Triste de Occidente, donde no trato de hablar de cosas occidentales, cosas que digamos puedo manejar con fuentes directas. No leo árabe, desafortunadamente, y no voy a usar ChatGPT para traducir árabe. Así es la vida. ¿Próximo episodio cuándo se viene y de qué lo estás preparando? Es sobre el cambio climático en el 1300, porque han de saber que el cambio climático no es algo nuevo, ni es la primera vez que nos va a ocurrir, ni probablemente la última, así que y lean, por favor, lean libros, que el analfabetismo es patético en Chile. Así que, ¿alguna recomendación? Que alguien lea, no, lo que sea, Caperucita Cualquier Roja, Caperucita Roja, lean Caperucita Roja, si logran entender Caperucita Roja estamos al otro lado, porque creo que el límite de entendimiento es de un parágrafo en este minuto en el colegio. Me lo estaba contando un profesor el otro día, así que me dio un poquito de angustia. ¿Cómo fue el límite de entendimiento qué? Un parágrafo. La gente lee un parágrafo Nada y más. después no entiende más lo que lee, así que por favor lean algo, lo que sea. Para Caperucita Roja es más de un parágrafo. Y si no, pueden escuchar tu lindísimo. podcast también, que es una forma No, de pero leer hay con que los leer No. Ah, tú quieres el ejercicio los de los libros, ojos. los cerebros se afilan con los libros, las espadas se afilan con la piedra. Es una frase de Game of Thrones. Así que tómenla.